Y está conmigo aquí en el estudio, como cada jueves, mi tocayo, Rodrigo Pérez Alonso. ¿Cómo estás? Tocayo, un gustazo, como Pues siempre. muchos temas, ¿no?, en la agenda. Así es, como convertamos en el corte y como comentaste aquí, perdón, el INEGI ya dio a conocer las cifras de crecimiento económico y con respecto al trimestre anterior tenemos un decrecimiento económico de 0.2% del PIB. Eso indica, entre otras cosas, también que pues varios sectores de la industria han detenido sus inversiones e incluso se publicaron algunas cifras. Sí, porque, digamos, si vemos por segmentos, las actividades primarias crecieron un poco más de 5%. Así las es. secundarias, en donde están las manufacturas, la construcción, la minería y distribución de agua, gas y electricidad, decrecieron. Así y es. las terciarias, es decir, donde están los servicios, avanzaron un 1%, ¿no? Así es, y lo importante aquí es que entre los reportes que mencionan los analistas justamente por este decrecimiento, pues hay dos o tres factores importantes. El primero de ellos es la cancelación por parte de López Obrador del Aeropuerto Internacional de México. Segundo, en cuanto a las industrias que tienen que ver con transporte, etcétera, obviamente con el tema del huachicoleo, que fue un desastre total y pues obviamente causó problemas en la distribución de alimentos, en el transporte de bienes y servicios, este tipo de cosas. Pero también llama la atención entonces que se está hablando ya de las medidas equivocadas, al menos los errores del inicio que está tomando esta administración, sobre todo con respecto a el tema principal, que es la cancelación del aeropuerto. ¿Por qué es importante? Porque seguimos ahora la trama o digamos la historia que hemos estado hablando a lo largo de varios meses, digamos ya casi 2 años, yo creo, en donde López Obrador pues anunció ya la creación o la puesta de la primera piedra. Es más, te voy a decir justamente lo que mencionó, el inicio y el arranque de los estudios y trabajos. Es decir, no hay nada todavía y apenas están hablando de estudios y trabajos. ¿Qué significa eso? Más que no hay nada, ¿no? Claro, y que además es importante, lo mencionas no solo por la inversión que se detuvo, pero ya iba a cierto avance el aeropuerto de Texcoco, sí, los empleos que se perdieron, porque había mucha gente en el sector formal trabajando vinculado a la obra, pero sobre todo la señal, ¿no? Porque muchos inversionistas dijeron, esa era como la primera gran prueba y pues qué iba a predominar, si los criterios ideológicos o los criterios económicos. Y esa señal que se dio, pues sí, a muchos les mandó señales. No quiero decir que es la única señal, ha habido otras mixtas, algunas positivas, como este objetivo de mantener el equilibrio en las finanzas públicas, que se ha cumplido, qué bueno, pero pues sí fue algo que influye. Así es, y nada más para darte una cifra, la inversión privada, para que seamos pragmáticos en términos de quién invierte más, la iniciativa privada invierte 6.7 veces más que el propio gobierno, mientras que en los 70, 60, 80 era al revés la ecuación. El gobierno invertía mucho más que la iniciativa privada y es justamente la visión que trae López Obrador de inversión por parte del sector público en industrias estratégicas, prioritarias, etcétera, y por eso incluso en su Plan Nacional de Desarrollo habla de que el gobierno tiene predominancia, por así decirlo, sobre el mercado. Entonces ahí tenemos ya varios indicadores y justamente con esta cancelación pues era el mensaje que se quería mandar, además de que yo creo que lo asesoraron bastante mal en términos de cuánto iba a costar una cancelación de esta naturaleza. Nada más para dar otra cifra importante, se está mencionando que el aeropuerto de Santa Lucía, de nuevo, sin ningún estudio, sin ningún dato duro que podamos analizar con respecto a los documentos, porque no existen los documentos, se habla de 70,000 millones de pesos de costo de Santa Lucía, pero a eso tienes que añadirle ahora el famoso cerro que no habían previsto, entonces estamos hablando de 78, más la infraestructura de conectividad, por así decirlo, al aeropuerto. Además de eso, pues los costos de cancelación, los costos de los bonos, es decir, alrededor de 380,000 millones de dólares, perdón, de pesos. Estamos hablando del costo real de cancelar y mover a Santa Lucía, ¿no? Ahora, por otro lado, hablando del crecimiento económico, es interesante, lo veíamos ahí, lo decía José Ángel Gurría, porque es buena noticia para México que Estados Unidos haya crecido 3.2, pero también qué paradoja que qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Normalmente si a Estados Unidos le va mal, pues entendemos que la economía mexicana le va también mal. Pero en este caso a la economía estadounidense le fue muy bien y a la economía mexicana no le fue tan bien. Entonces eso habla de, pues ya no factores externos necesariamente, sino factores que tienen que ver con lo doméstico. Así es, y además de ello, pues está previendo ya
justamente el Banco Central, de acuerdo con distintas encuestadoras o encuestas de analistas, que se va a mantener o va incluso a bajar la tasa de interés. ¿Por qué? Porque no está creciendo la economía, está detenida la inversión, hay problemas de seguridad jurídica en cuanto a las inversiones precisamente de los inversionistas en proyectos tan grandes como el nuevo aeropuerto y otros, y eso habla entonces de que hasta el propio Banco Central, que por cierto es autónomo, toma decisiones autónomas, tiene analistas independientes, habla justamente de que no hay la suficiente confianza en la economía mexicana y se necesita inyectar más capital en ella a través de la disminución de las tasas de interés. Sí, que yo no estoy seguro que las vaya a bajar, sobre todo pensando que la inflación subyacente tuvo una variación a la alza de 0.40% en la primera quincena de abril, y entonces quiere decir que no está contenida. Y el Banco de México pues podría decidir, digamos, mantenerla por lo menos, si bien, y qué buena noticia, que la Reserva Federal de Estados Unidos las mantuvo igual, sin cambios, así es. y eso, digamos, la brecha entre las dos tasas, pues ayuda a México en términos del tipo de cambio, etcétera, Así es. la competitividad, digamos, de los rendimientos financieros de México, pero que pues el Banco de México también está muy presionado porque ahí vienen los aumentos en salarios mínimos, es decir, hay ciertos elementos de incertidumbre que podrían hacer pensar que la inflación no necesariamente tiene una tendencia ya descendente. Incluso podría hasta subir. Podría hasta subir. Y sí, pues es interesante justamente lo que mencionas. Hay temas incluso que, digamos, laborales, que estamos hablando de la nueva reforma laboral, los problemas que han surgido en el norte del país con el incremento, las exigencias de estos sindicatos para aumentar los salarios mínimos o más bien aumentar los salarios con base en el mínimo que se aumentó allá. Todo esto pues genera presiones en la economía, genera presiones en los inversionistas, y por inversionistas no estamos hablando de alguien etéreo que vive en Nueva York, sino alguien que puede ser desde una pyme que está invirtiendo en un nuevo negocio hasta pues, los grandes capitales que vienen de otros países. Entonces, sin duda alguna, esto habla mucho de los rumores también que ya se habían estado oyendo, que seguramente tú sabes mucho mejor que cualquier otro, sobre los rumores alrededor de los empresarios en cuanto a que todo el mundo tiene detenidas sus inversiones justamente por este tipo de fenómenos y decisiones que a mi parecer son bastante equivocadas, ¿no? Sí, pues yo, digamos, veo dos velocidades o dos componentes, ¿no? Por un lado, el compromiso que hay, ahí veíamos a Carlos Ursúa, de mantener a rajatabla el equilibrio en las finanzas públicas, es decir, se logró en el primer trimestre un superávit primario, eso es muy importante, a pesar de que hay un subejercicio poco mayor del 5%, que eso no abona, digamos, a la dinámica económica, hay despidos, no mucha claridad, normal en el arranque de un sexenio, eso también hay que decirlo. Así es. Esa parte positiva, ¿no? Porque si esa no la tuviéramos amarrada, es decir, si se dijera, bueno, vamos a cumplir con los programas jóvenes construyendo el futuro y pensiones para adultos mayores y refinerías y nuevos aeropuertos, etcétera, pues podría decir, y los expertos dicen que no debemos gastar más de los ingresos, pero no están tomando en cuenta. Adiós, o sea, ahí sí tendremos un impacto importante. Entonces, por un lado tenemos ese compromiso con la autonomía del Banco de México, etcétera, y por el otro esto que mencionas también, que se trata de elementos que sin duda están generando mucha incertidumbre, sobre todo en un contexto global en donde los capitales rápidamente se pueden mover de un lugar a otro, ¿no? Así es. Señal interesante la de Larry Fink, el CEO de BlackRock, que estuvo ahí en el CEO Dialogue en Mérida, con el presidente, con palabras muy generosas de confianza hacia México, etcétera. Hoy decía Andrés Manuel López Obrador que le envió una carta reiterando, digamos, a ver si hacen un congreso aquí de inversionistas o su junta, supongo, de inversionistas. Claro. Es decir, que hay todavía quien persiste en ver, y qué bueno, a México desde un punto de vista de mucho potencial, pero claro, con serias dudas en esto que ya mencionas, temas laborales, cuáles son las señales en cuanto a obras de infraestructura, etcétera. Así es, y yo creo que son las dos visiones, digamos, dentro del propio gobierno, las dos corrientes que están chocando a veces. Incluso un dato interesante, hoy se publicaba en un periódico de circulación nacional, el rumor, porque no sabemos si es cierto, que de última hora le pidieron al secretario Ursúa, cuando estaba presentando ante el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo, por cierto, presenta estas 46 paginitas, en donde viene justamente esa visión ideológica
del gobierno de López Obrador, y por otra parte la visión pragmática de Ursúa y todos aquellos que participan, digamos que son los tecnócratas, aunque no les dicen ahora sí, y entonces estas dos visiones están chocando dentro del propio gobierno y son las que generan estas dos narrativas importantes, por una parte del presidente que habla de todo este tipo de cuestiones que incluso son hasta de campaña, y por otra parte la realidad pragmática de un secretario que se ve muy presionado justamente por este tipo de indicadores y la cancelación del aeropuerto, que incluso muchos morenistas critican, pero lo hacen a voz silenciosa. A voz silenciosa, exactamente. Pues tocayo, un gusto a ver qué va predominando. Por lo menos ahí van saliendo los datos económicos, que lo que sí tenemos son datos muy puntuales que van dando pues un panorama de hacia dónde está avanzando la economía, y ojalá que esto se tome en cuenta para hacer las correcciones cuando se tengan que hacer o para profundizar en lo que se esté haciendo bien. Así es, tocayo, pues un gustazo. Un gustazo.